Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Toñi, así que estáis en el canal de Toñi. Bueno, vamos a hacer la flor del nenúfar con el nenúfar, es decir, la hoja y la flor. Solo necesitamos ganchillo del 1,5 y otro del 3 milímetros y 1,5 milímetros. El alambre, el más finito, tijeras, color verde de lana para el nenúfar, naranja, amarillo y luego el color yo he elegido blanco, pero vosotros elegir el color que vayáis a hacer la flor. Si puede ser lana para gancho de 3, que normalmente lo suele poner en casi todas las madejas de lana, viene. Suelo usar el de 3, ¿vale? Pues con esto podemos hacerlo. Venga, vamos a ello. Vamos a empezar a hacer las hojas grandes. De estas grandes necesitamos hacer 8 hojas. Venga, empezamos levantando 24 cadenetas. Una vez las tengamos, vamos a trabajar en un lado. El primer punto no podemos, en el segundo. 3 puntos bajos. Tres medios puntos. Tres puntos altos. Un aumento de punto alto. Todo el mundo sabemos que un aumento son 2 puntos en el mismo punto. 3 puntos altos. Tres medios puntos. Y 6 puntos bajos. Nos queda el punto donde tenemos el nudo. 3 puntos bajos en ese mismo punto. Y ahora trabajamos todo el otro lado de la cadena de igual modo, pero al revés. 6 puntos bajos. Tres medios puntos, 3 puntos altos, un aumento de punto alto, 3 puntos altos, 3 medios puntos y acabamos con 3 puntos bajos. Y el tercer punto bajo. Vale. Vamos a seguir con la segunda vuelta. Directamente buscamos el primer punto,
Y aquí ya empezamos haciendo un punto bajo. Seguimos con 2 puntos bajos más. Tres medios puntos. Un punto alto. Un aumento de punto alto. Un punto alto. Un aumento de punto alto. Otro punto alto y aumento de punto alto. Seis medios puntos. Y acabamos con 6 puntos bajos. Nos queda el de la punta. En ese vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo. Y ahora trabajamos todo el otro lado de igual manera, pero a la inversa. Así que haremos 6 puntos bajos, 6 medios puntos, un aumento de punto alto, un punto alto, un aumento de punto alto, un punto alto, otro aumento de punto alto y punto alto, 3 medios puntos y 3 puntos bajos. Hemos hecho el último punto bajo y aquí en medio se puede decir que en medio de la hoja tenemos el primer punto de esta vuelta. Pues pasamos con un raso o deslizado. Y aquí sí que empezamos con cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Vamos a hacer ahora 8 puntos bajos. Seguimos con 10 medios puntos.
Y acabamos con 10 puntos bajos. En este último que hemos hecho, el 10, tenemos que hacer 2 más en el mismo punto. Ya lo tenemos listo para trabajar el otro lado de este pétalo. Seguiremos con 10 puntos bajos, 10 medios puntos y 8 puntos bajos. Seguramente nos sobrará uno. Ahí nos esperamos. Vale, hemos hecho 8 y hemos dicho que sobraría uno. He preferido hacerlo con ustedes, así hacemos el que hace 9 y aquí ya estiramos hebra. Vamos a coger el alambre y vamos a medir. Para todas las hojas, los pétalos va a ser igual, tanto la grande, la mediana como la pequeña. La última vuelta se acaba así, de esta manera. Cogemos el alambre y medimos que haya toda la hoja y un poco más, unos 5 o 6 centímetros más. La doblamos y ya podemos cortar. Vamos a trabajar ahora con el alambre. Introducimos el alambre y nuestro ganchillo. Estiramos bien la hebra. Buscamos el primer punto y hacemos un raso deslizado. Y aquí ya empezamos a trabajar escondiendo el alambre. Subimos con un punto de cadena en el mismo punto, punto bajo, escondiendo el alambre. Y vamos a hacer puntos bajos en todo el lado del pétalo, escondiendo el alambre. Y ya les digo que en la mediana y la pequeña la última vuelta se hace exactamente igual. Puntos bajos, escondiendo el alambre, y nos vamos a esperar en la punta de la flor, del pétalo. Ya hemos llegado casi arriba. Me he quedado en el lado. Me estiro el alambre, me lo coloco. Y aquí hay mucha gente que no sabe exactamente, nos perdemos, no sabemos exactamente dónde hacer la punta. Nos queda torcido. Es fácil. Buscamos el centro, ¿vale? El centro. Ponemos el ganchillo justo en la línea del centro y siempre nos va a dar un punto en un lado, un punto en un lado y otro punto en el otro. Pues siempre en el primero, que aquí les quedan 2 puntos, tienen que hacer punto bajo y en ese empezamos la punta. Es de la única manera que siempre quedará recta la punta. Así que ya hemos encontrado nuestro punto y ahí vamos a hacer un medio punto, en el mismo un punto alto, 2 cadenetas. Buscamos el cruce o la unión y hacemos raso y raso por el que tenemos en el ganchillo, y otra vez en el mismo punto un medio punto,
Y ya podemos seguir trabajando con puntos bajos todo este lado y escondiendo el alambre hasta abajo, hasta que lleguemos al otro alambre. Y si se dan cuenta, ponemos bien y siempre queda la punta en el medio. Venga, vamos aquí a rematar. Llegamos donde el otro alambre, nos fijamos bien que sale de este punto. Pues simplemente en ese mismo punto intentamos que quede el alambre ahí. Vale, pasando el ganchillo por detrás. Vale. Y hacemos raso deslizado. Estiramos hebra. Y aquí igual, en los 3 medidas, hacemos lo mismo. La pasamos por las 2 y estiramos. 3 o 4 vueltas como mucho. Por el medio. Retorcemos el alambre y cortamos bien justito. Ya podemos colocarnos nuestra hoja bien. ¿Vale? Tenemos la grande, que hemos dicho que haríamos 8 de estas. Pues ahora tocan las medianas. De las medianas haremos 12 aproximadamente. No hay mucha diferencia entre una y otra. Esta la vamos a acabar muy rápido. Se hace exactamente igual que la grande, las 2 primeras vueltas. Igual, 24 cadenetas, la primera vuelta y la segunda vuelta. La tercera vuelta no. Y la cuarta y última, que es la que ponemos el alambre, igual, puntos bajos, punta, puntos bajos y rematamos. Ya tenemos la medida mediana. Vamos por la pequeña. La pequeña necesitamos unos 15 pétalos. ¿Vale? Empezamos con 12 puntos de cadena. Lo mismo, giramos, la primera no se puede y en la segunda empezamos a trabajar punto bajo. 2 medios puntos. 4 puntos altos. Dos medios puntos. Un punto bajo. Tenemos el último punto. 3 puntos bajos. Estiramos para cerrar el agujerito. En el siguiente punto, trabajando el otro lado, un punto bajo, 2 medios puntos, cuatro puntos altos, dos medios puntos,
y punto bajo en el último. De aquí buscamos el primer punto, pasamos con raso deslizado, estiramos hebra y ya podemos poner el alambre, puntos bajos, hacemos la punta, puntos bajos, escondiendo el alambre y rematamos. Y ya tenemos la pequeña también. Bien fácil. Acordaros de esta, unos 15 pétalos. Y seguimos. Para hacer el nenúfar, la hoja, vamos a necesitar también un trozo de cartón, tijeras para cortar el cartón, lápiz y cualquier tipo de pegamento, cola, pegamento escolar, silicona, lo que quieran. Con esto podemos hacer luego montar lo que es la hoja. Hacemos ahora el nenúfar, la hoja, lana verde y el crochet del número 3, de 3 milímetros, el 00. Anillo mágico, dentro del anillo levantamos una cadeneta y empezamos a hacer puntos bajos. Haremos 10 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Cuando ya lo tengamos, estiramos, buscamos nuestro primer punto y raso o deslizado. Vamos a cerrarlo bien y ahora vamos a trabajar todo con puntos altos. Subimos 3 puntos de cadena y en el mismo punto hacemos otro. Así que empezamos con un aumento. Ya tenemos un aumento. Pues ahora en cada punto vamos a hacer un aumento de punto alto. Y ahora sigo explicando, no lo voy a hacer porque ya sabemos todos que es puntos altos. Cuando acabemos siempre acabamos uniendo con un punto raso o deslizado. La siguiente vuelta será de un aumento y un punto, aumento, un punto, toda la vuelta. A la siguiente, aumento 2 puntos, a la otra, aumento 3 puntos. Esto lo sabemos hacer todo el mundo. Tenemos que hacer una redonda. Entonces, la redonda, cada uno lo vamos a hacer como queramos de grande hasta que la podamos abrir. O sea, yo, para que ustedes tengan una idea, la voy a hacer hasta que llegue a los 6 puntos y un aumento. Y luego empezaré a abrirla un poco. Pero si prefieren hacerla pequeña de 4 y un aumento, que queda más pequeñita, o más grande, hasta 10 puntos y un aumento, cada uno que haga la medida que quiera. Yo la voy a hacer de momento de 6 puntos. Cuando llegue a 6 puntos y un aumento, ahí paro. Y entonces empezaré a abrir el nenúfar. Aquí, esta vuelta, la que estoy haciendo ahora, no. La otra es la que les he dicho que yo haría un aumento y 6 puntos. ¿Vale? La he hecho enterita y la he cerrado. Esta que estoy haciendo ahora es de un aumento. Siempre empiezo por un aumento, ¿vale? Un aumento y 7 puntos. He hecho toda entera, me queda hacer el número 7, el punto séptimo. Entonces lo hago igual, 6 y 7, pero no voy a cerrarlo. Ahora ya es cuando giro la labor y empiezo con la vuelta que a mí me correspondería de 8 puntos. Sería mi cadeneta y aquí empezaría con el aumento y seguiría trabajando toda esta vuelta con aumento y mis 8 puntos. ¿Vale? Haría toda la vuelta, aumento y 8 puntos hasta llegar a este de aquí. ¿Vale? Nos vamos a esperar uno antes, a ver cómo nos coincide.
Me he quedado uno antes y este era el que yo estaba haciendo de aumento 8, toda la vuelta. Pues en esta segunda vuelta tenéis que hacerlo completo. Llevo 7 y hago el 8. Y a partir de aquí, de esta vuelta, volvemos a girar la labor y a mí me tocaría aumento 9, toda la vuelta hasta el fondo, siempre. Ahora lo acabáis como si hicierais esto. En la única que que hemos hecho diferente, simplemente la que queremos que se empiece a abrir, que ahí lo que hemos hecho es no juntarla. Y a partir de aquí seguimos haciendo nuestra redonda y por sí sola se irá abriendo. Yo he hecho, hasta aquí eran aumento y 6. Y ahora voy a hacer de 7, de 8, de 9 y de 10. Ya he acabado. Ustedes pueden hacer más pequeña o más grande, ¿vale? Cada uno que lo haga como quiera. Yo 6 y 4 más hasta acabar mi nenúfar y ahí nos volvemos a ver. Una vez hayamos acabado las vueltas que deseamos que sea de grande, yo en mi caso ya saben que he hecho un aumento y 10 puntos, aquí acabo. Ya solo nos queda hacer 2 vueltecitas más, muy sencillas, pero nos tenemos que fijar que el nenúfar nos quede la parte derecha hacia arriba. Entonces, pues donde tengan el hilo es simplemente seguir trabajando con puntos altos, pero esta vez cogiendo la hebra de dentro, sin hacer aumentos, punto sobre punto. Haríamos nuestras 3 cadenetas de subida y ahora en el punto siguiente vamos a acercar la cámara. En el punto siguiente, que sería este, cogeríamos solo la hebra de dentro. Y haríamos punto alto. Y así en todo el alrededor hasta que lleguemos al otro lado. Puntos altos hasta llegar al otro lado. Y cuando lleguemos, daremos otra vuelta entera, pero solamente de punto bajo. ¿Vale? Y ya tendremos acabado la hoja del nenúfar. Lo dicho, acabamos todo con puntos altos, cogiendo solo el punto, la hebra de dentro, y cuando llegamos al final, giramos la labor y hacemos otra fila más de punto sobre punto, pero esta vez cogiendo todo el punto entero, con punto bajo. Cuando ya acabemos, lo hacemos todo el alrededor, todo, y cuando acabemos aquí ya podemos rematar. Hacemos el nudo, escondemos la hebra y lo que es la hoja ya la tenemos. Que ojo, esto quien no quiera hacerlo que no lo haga, pero claro, si vamos a hacer un nenúfar, el nenúfar tiene que tener su hoja, es característico por la hoja, ¿vale? Cuando lo acabemos empezaremos lo que es la manualidad para que quede esto recto y nos sirva de bandeja. Una vez acabado nos queda algo así. Bueno, queda la parte de la manualidad. Cogemos el cartón. Yo pongo la hoja encima y con el lápiz simplemente marco el alrededor. ¿Vale? Lo más justo que puedo a lo que es la hoja. Aquí igualmente también marcamos el triángulo, la abertura esta,
y sigo marcando mi hoja. Ya la tenemos. Queda recortar. Pues nada, ahora la cortamos, pero yo aconsejo que no cortéis justo por donde hemos marcado. No. Cortar un poquito menos en todo. Si habéis marcado por aquí, pues nada, unos milímetros menos, como 5 milímetros menos, 3, 4 milímetros, lo que queráis, pero siempre un poquito menos, para que luego cuando la tengamos que pegar no se vea nada el cartón. Así que ahora nos queda cortar lo que acabamos de marcar. Ya lo tenemos cortado, pues ahora ya simplemente es poner cola o silicona y con cuidado ir pegándolo. Lo dejamos bien pegadito. Y cuando ya lo tengamos todo, simplemente moldearemos un poquito y ya tenemos nuestra hoja. ¿Qué es lo que pasa al poner el cartón? Que por lo menos queda tiesa, no nos queda que cuando lo vas a coger, pues claro, esto no podríamos poner nada. De esta manera podemos poner nuestra flor, incluso una figurita pequeña si queréis, o lo podéis coger y llevarlo a cualquier lado. ¿Vale? Entonces por eso digo de poner el cartón. Bueno, ya tenemos el nenúfar, así que ahora nos queda acabar con nuestra flor. Nos queda hacer el centro de la flor. Vamos a necesitar la lana naranja y la lana que hayáis elegido del color de vuestra flor. Y el crochet también de 3 milímetros. Tenemos que hacer un anillo mágico. Y dentro de él subimos con una cadeneta y vamos a trabajar puntos bajos. 15. Vamos a poner 15 puntos bajos dentro del anillo mágico. Venga, vamos haciendo. Cuando tengamos nuestros 15 puntos, todas las personas que vayamos a poner bombilla, luz, yo tengo estas que son bombillas para globos. Entonces, hay de varios colores. Esta es roja. Bueno, por las que vayamos a poner la bombilla vamos a medir. ¿Me cabe aquí? Entonces voy a estirar y voy a cerrar hasta ahí. Más no. Yo ya sé que justo ahí me cabe la bombilla. Así que de aquí voy a cerrar con punto raso o deslizado. Vale, justo la medida para que pueda entrar nuestra bombilla. Venga, vamos a dar la siguiente vuelta, que vamos a hacer una vuelta de subir una cadeneta, por supuesto, y un aumento
en el mismo punto y un punto bajo. Toda la vuelta va a ser así, un aumento y un punto bajo. Y luego daremos una segunda vuelta con un aumento y 2 puntos bajos. Y ahí nos esperamos. Acabamos la vuelta y para cerrarla vamos a cambiar al color de la flor. Hacemos el raso con ese color. Y ahora vamos a levantar 3 puntos de cadena. Y vamos a trabajar punto sobre punto, este ya lo tenemos hecho, punto sobre punto, pero cogiendo la hebra de fuera, solo la hebra de fuera, con puntos altos, todo puntos altos, hebra de fuera y punto sobre punto. Terminamos, buscamos el tercer punto y cerramos con nuestro raso. La segunda vuelta igual, levantamos las 3 cadenetas, no, 2, porque empezamos a hacer disminuciones, así que levantamos solo 2 cadenetas. En el siguiente un punto alto sin acabar y ahora ya sí que los 2 y hacemos 2 puntos altos, disminución, que es punto alto sin acabar, punto alto sin acabar, y ahora ya pasamos las 3 hebras y 2 puntos altos. Toda la vuelta igual, una disminución, 2 puntos altos, y la siguiente vuelta va a ser de una disminución y un punto alto. Acabamos esta vuelta, hacemos nuestro punto raso, cadeneta, y ya podemos cortar. Ya lo tenemos. Esto luego lo rematamos por aquí dentro, si queréis, para que no se vea el hilo, o si no, simplemente lo vamos a meter dentro. Total, no se va a ver. Ya nos queda muy poquito para acabar esto. Lana amarilla. Y para la lana amarilla solo necesitamos nuestros 2 deditos. Vamos a darle vueltas. ¿Para qué hago esto? Pues para hacer los pistilos de la flor. Voy a hacer solamente unos poquitos yo. Es para que sepáis cómo se hace. Cortamos y cortamos. Tenemos... Yo los dejo largos para que no me sea tan difícil luego ponerlos. Y ahora es simplemente este centro. Nos ha quedado puntos aquí. Pues vamos cogiendo y colocamos 1 o 2. En este pongo 1. En el que viene no, siempre me salto 1, ¿eh? 1 sí, 1 no. En este pues voy a coger 2 hebras, por ejemplo, y pongo 2. ¿Vale? Vamos poniendo en toda esta fila. Luego tenemos esta segunda fila, esta de aquí, ahí también, 1 sí, 1 no, y en esta última lo mismo. En el punto este que nos ha ido quedando, pues aquí vamos poniendo 1 sí, 2 no, como queráis, pero tienen que quedar bastantes, tienen que quedar muchas hebras amarillas. Venga, os dejo faena. Para que sea más sencillo, cuando tengo la primera fila, esta sí que la corto más o menos 1 centímetro, centímetro y medio,
y ya me lo dejo cortado esto. No es que lo corte muy bien, ¿eh? Lo corto en plan como salga. Me ha quedado este más largo, es igual, porque esto de aquí no son todos iguales. Luego ya pongo la segunda y la última, y cuando ya tengo estas dos, entonces ya sí que empiezo a cortar. Ahora os lo muestro. Ya lo tenemos y tenemos nuestras hojas. Sobre todo, acordaros de con la llama de una vela ir quemando todos los pelitos que sobran. Vamos pasándola. Las hojas quedan mucho más bonitas. ¿Vale? Hay diferencia entre una y otra, si os fijáis bien. Esta queda como más recia y luego ya la podemos moldear mejor. Entonces, aconsejo que lo hagáis. No es obligado, por supuesto. Pero bueno, una vez lo tengamos, lo que decíamos del centro. Lo más cómodo es doblar un poco los alambres de la hoja para poder introducirlos sin problemas. Las hojas pequeñas irán en la parte de arriba. Entonces yo coloco una solamente para medir los pistilos. Entonces, claro, son más largos que la hoja. Lo que hago ahora es cortar, pero unos los corto más grandes, otros más pequeños. Es ir cortando teniendo en cuenta que no sean más largos que la hoja. Este es mucho más largo, pues lo corto. Esta es la manera que tengo yo de medir, ¿veis? Son más cortos que la hoja. Pues bueno, ahora ya habéis visto cómo he colocado la hoja. Entonces es ir colocándolas y cada dos hojas, así también lo podéis poner, lo que pasa que veis, se queda como, se engancha, al estar abierto se engancha. Es mucho más cómodo doblarlo un poco. Entonces pongo una y que esté muy pegadita otra. Cuando tengo dos, por aquí abajo las uno. Y esto de momento no lo corto porque me servirá luego para que se me sujete la planta. ¿Vale? Entonces vamos poniendo las hojas pequeñas en toda la zona de arriba. Las que nos sobren ponemos unas cuantas más abajo y más no tan hundidas. ¿Vale? Las que pongamos un poquito más abajo las pondremos hasta aquí. Por eso hemos dejado 4 vueltas. Entonces quedará como si fueran un poquito más grandes. Y lo mismo. Ponemos un par. Y cuando las tengamos, aquí las unimos. Para que no se nos muevan tanto. Y ahora es cuestión de ir montando todo lo que es la flor. Luego pondríamos en esta hilera las medianas, las que no quepan un poquito más abajo, y en la última fila, que sería esta, ahí pondríamos las grandes. ¿Vale? En esta pondríamos las grandes y dejaríamos los hierros un poquito para afuera. Ahora cuando yo la tenga toda montada os daréis cuenta de cómo queda, pero
La manera de montarla es esta: las pequeñas arriba, medianas en el medio y grandes abajo del todo. No tiene más. ¿Os habéis dado cuenta que se va complicando, con tanto alambre? Pero es cuestión de ir con paciencia. Bueno, ya tenemos todo, los pétalos. Entonces lo mejor, lo cogéis todos. Vamos a abrir aquí un poco. Tener cuidado porque la mayoría de estos alambres pinchan, Yo lo que hago es lo saco hacia afuera busco mi huequecito de la... Ahí es donde vamos a meter nuestra bombilla. Y ya le damos forma. Le vamos dando con paciencia, que lo queréis más abierto, más cerrado. Como hay tantísimo alambre, podéis jugar y podéis hacerlo más abierto, más cerradito. A mí me gusta más cerrado, las de fuera más abiertas. Estas las chafo más, que queden más cerraditas. ¿Vale? La colocáis como queráis. Cogemos nuestra bandejita y tenemos un nenúfar la mar de bonito con su hoja. Lo podemos poner aquí, lo podemos poner en el otro lado. Y lo que os decía, yo por ejemplo, claro, es que velas ahora no tengo que sean pequeñas, pero lo podéis poner con una vela al lado, una figura, como queráis. Y la bombilla de dentro yo la he puesto de color rojo, hay verdes, hay blancas, como si no le queréis poner ninguna. Lo que eso sí, esta falta moldearla un poquito más. Pero el trabajo se ha acabado. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, daros las gracias por estar conmigo y deseo de corazón volver a estar con todos ustedes en el próximo tutorial. Muchísimas gracias. Hasta pronto.